Ito yung sinasabi ko, oh. Ito pala dito. Yung tortillas. Ayan. Tapos dalawa yung binili ko. Yung normal na, yung with seeds. And then ito yung normal. Kasi yung mga, ayaw ko kasi ito, parang harina lang yung flavor niya. So, I prefer to buy this one, guys. With seeds. Papalaman natin doon. Yung scrambled natin. Di man lang nagdagdag ng kinuhang ulam ni Eris sa kapitbahay para matikman naman natin. Mga anak ko ayaw kasi nila ng half cook. Ako naman gusto ko pag crunchy yung yung ulam. Yung mga gulay ganun. Ganyan din kinain nila kahapon, mga binata ko. Diba sis Lo, kasi pangmadalian. Si husband naman, pwede naman niyang ipalaman sa tinapay, pero alam mo naman, kahit malalaki na yung mga anak natin maano sila, maarte. Maarte mga dinakis natin, kahit malalaki na sila. Kunting pa kasi ayaw nila ng half cook. Ako kasi pag ganito, gusto ko yung crunchy siya. Konti na lang natira sa akin kasi kanina patanghali ako inaya kumain kaso panggabi kasi ako sa event kaya tulog ako. Ay nako naman, sayang. Dapat iniwan sana yung plato mong punong-puno. Nako, madayang kapitbahay na yan. Ay, ang tagal kong hindi nag-LS ng cooking. 1 year na yata, sis Lo. Naging busy naman na kasi, kaya hindi na ako nakapagluto ng Normally noon, every Tuesday, LS ako ng cooking. Ngayon, wala na. Wala. Entonces déjenme eso y lo hacemos relleno de esta. ¿Cuál quieres? Dumating na yung aking junaki. Pues espérate, falta poco. Y les he cogido ahí unas ofertas. ¿Tú quieres probar eso? Okay. ¿Las salchichas? Mejor ahora, ¿no? Ya no quedaban las ofertas, pero al final compré una de los nuggets y una también de las lonchas. Sí, claro, estos empanados son mucho más caros, son un poco más caros que los nuggets. Pero ya se han acabado. Hasta el día 24 está puesta, pero ya no quedaban. De los nuggets solo quedaba una. Sí, no, los empanados se van rápido. Están muy buenos, Las de los nuggets. ¿Pero cuántos habían dentro de las...? De los empanados, a ver, es una cosa así. ¿Pero cuántos? Claro, tú eso lo fríes y ya lo tienes para comer, ¿sabes? Pero es que hoy no habían de los empanados. De normal no compro porque los nuggets están más baratos, pero sí. No, pero hoy no había, pero no estaba está puesta la oferta. Te he entendido. Solo estoy comentando que los empanados la vez que los compraste estaban muy bien. Estaban en la oferta, pero ya no quedaba ninguno. Ya. Pues se han vendido bien. Ayan, yung anak ko po, yung